Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado, bendito sea su nombre, Señor. En esta hermosa mañana estamos muy agradecidos porque a pesar, Señor, de nuestra condición pecaminosa, usted sigue dándonos su gracia, Señor, y nos sigue ayudando para que podamos aquel día, Señor, que pronto viene, estar con usted. Señor, le pedimos que pueda bendecir a todo su pueblo, Señor, alrededor de todo el mundo, que pueda estar en sus corazones, Señor, y que los pueda ayudar para que se puedan despertar, Señor, y puedan conocer esta verdad bendita, Señor, y así poder también esperar su venida. Quédese con los que estamos aquí, Señor, y que usted pueda apresurar los pasos de los que todavía no están. Quédese con cada uno de los que nos están escuchando a través de internet, Señor, y que cada día y que cada hora siempre hagamos todo para su gloria y su honra. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, un buen sábado a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que están al otro lado de internet. La escuela sabática de esta semana es la lección número 11 y se titula Los apóstoles y la ley. ¿Qué dijeron los apóstoles acerca de la ley? Vamos a leer el versículo para memorizar, que dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está en Romanos 7:12. ¿Quién lo dijo? Pablo. El mismo Pablo que muchos tildan de que Pablo fue el que comprendió realmente lo que Cristo hizo en la cruz. Y él nos dice que de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Por qué es santa? Porque el dador que la dio es santo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. El mismo dador de los mandamientos es santo, es justo y es bueno. Con tanta evidencia, dice, de la validez permanente de la ley de Dios, ¿por qué tantos cristianos alegan en contra de esa idea? ¿Por qué? Bueno, tal vez ya es por intereses propios, ¿no? Por comodidad. Exactamente. Porque nos gusta hacer la religión a nuestra manera, a nuestro antojo, y las cosas que son, pues, tal vez más conflictivas, que exigen más, pues esas se dejan a un lado, ¿no? Para hacer la cosa más cómoda. Pero lo que está claro es que ¿dónde ordenó Moisés que se pusieran las tablas de la ley? En el arca. Dentro del arca. Y el arca es símbolo del trono de Dios. Lo que la semana pasada estábamos viendo también acerca del arca del pacto. Por lo tanto, eso quiere decir que la ley es sinónimo del carácter de Dios, exactamente, del reino de Dios mismo. Es Él, es mismo, es su ley. Y si Él dice que no cambia, que no muda, exactamente, pues entonces no se puede quitar esa ley. Es como decir que tenemos un Dios variante, que un día dice una cosa y el otro día dice otra. Y no es así. Exactamente. Entonces, ¿alguien me puede ver el chat? El chat. Primero dice, y existen varias teorías. Dice, primero uno considera ciertos textos del Nuevo Testamento que condenan una falsa comprensión de la función de la ley, pero concluyen que el problema está en la ley misma. Como resultado, dicen que los 10 mandamientos no son obligatorios para los que están bajo el nuevo pacto. Segundo, dice, otros están tan convencidos de que el sábado no es obligatorio para los cristianos que para justificar esa posición dicen que todos los mandamientos han sido crucificados con Jesús. Y tercero, algunos alegan que los otros 9 mandamientos están en vigencia, pero que el cuarto, el del sábado, ha sido reemplazado por el domingo, que se guarda en honor a la resurrección de Jesús. Muchas otras personas ponen esta postura, ¿por qué? Por el sábado, porque ese es el mandamiento que más les molesta. Claro, pero no olvidemos eso, que todos están incluidos en tablas de piedra, inscritos allá, escritos con el dedo de Dios. Por lo tanto, no podemos tachar. Eso es imperdurable, eso está para siempre, no se puede tachar. Este no me interesa, este lo quito, los demás sirven, ¿no? Sí, y la misma palabra dice, quien transgrede uno, los transgrede todos.
Existen muchos problemas con esta exposición. Dice, esta semana consideraremos la actitud de los apóstoles de Cristo con respecto a la ley, porque si hubiese sido anulada o modificada después de la muerte de Cristo, seguramente los apóstoles habrían sabido algo de esto. Y empezamos con Pablo. ¿Qué dijo Pablo acerca de la ley? Y la mayor parte de las personas, ¿qué es lo que hace? Agarrar solo un versículo, se extraen sin agarrar todo el contexto que hay atrás y que hay delante de ese versículo. Entonces, para allá lo acomodan y eso dijo, y lo que diga después no tiene validez. Y entonces vemos aquí en el domingo que no fue así. Busquemos Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. ¿Alguien me lo puede leer? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces con ese versículo ya quedamos que la ley no sirve, o que la ley fue clavada en la cruz, porque Pablo lo está diciendo ahí. Pero ¿qué nos dice Romanos 3:31? Ese es el cierre, ¿no? Exactamente. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Exactamente. Porque en un lugar parece que diga que la ley ya no sirve, en el otro dice, ¿no?, que confirmamos por medio de la fe la ley. Claro. Y hay, aquí hay un texto de Elena White en el comentario bíblico acerca de esto. Dice, hablando del Romanos 3:31, dice, el evangelio de las buenas nuevas no debía ser interpretado como algo que permite que los hombres vivan en continua rebelión contra Dios, transgrediendo su ley justa y santa. Si la ley no fuese eliminada, él no hubiera dicho que era justa y santa y que era buena para nosotros. Los que pretenden entender la Escritura, ¿por qué no pueden ver que el requisito de Dios bajo la gracia es exactamente el mismo que impuso en el Edén, perfecta obediencia a su ley? En el juicio de Dios preguntará a los que dicen ser cristianos, ¿por qué afirmasteis creer en mi Hijo, pero continuaste transgrediendo mi ley? ¿Quién exigió de esto de vuestras manos, hollar mis reglas de justicia? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. El Evangelio del Nuevo Testamento, dice, no es la norma del Antiguo Testamento, rebajada para llegar hasta el pecador y salvarlo de sus pecados. Dios pide obediencia a todos sus súbditos, obediencia completa a todos sus mandamientos. Ahora, como siempre, demanda perfecta justicia como el único título para llegar al cielo. Sin obediencia, obviamente no hay cielo. Claro. También tenemos Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo no sé qué quiere decir. Nuestro apoyo es como un bastón, digamos, como una guía. Leamos Gálatas, más atrás, Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí, ¿qué nos está dando a entender Pablo en estos versículos? Eso podría ser o sea, la ley no puede vivificar, podría ser una excusa de los que no quieren la ley en sus vidas. Pero de hecho es la razón por la cual la ley debe estar. Porque el hecho de que la ley no vivifique, realmente ese hecho mismo no es contrario a las promesas de Dios. Así es. Porque la misma Biblia lo dice. Entonces ya entendemos que la ley no vivifica. Lo que hace la ley es mostrarnos el pecado, y cuando nos muestra lo que es pecado, ¿qué hacemos? Oramos a Dios para recibir su gracia. Vemos la necesidad de esa gracia. Ese es el juego de los tres, ¿no? Ley, pecado, gracia. Y gracia. Si no entendemos para qué sirve la ley, no podemos recibir la gracia que Dios nos da gratis, sí,
¿Por fe somos justificados? Sí, pero si no entendemos la necesidad de esa gracia, no la podemos entender si no aplicamos la ley para distinguir el pecado. Si no distinguimos el pecado, no nos vemos pecadores, por lo tanto, tampoco vamos a demandar esa gracia. Exacto. Que no le damos la importancia, quizás, luego. Si no hay ley, pues no hay pecado. Si no hay pecado, no hay transgresión de la ley. Y si ese pecado no está, entonces no necesitamos del Salvador. Por eso, que si la justicia fuera solo por la ley, dejaríamos de banda a Cristo y al final se convertiría en idolatría de unas tablas. Y eso no es. Exactamente. Son los dos. Es Cristo quien las da. La ley y el Evangelio están unidas, no pueden ir desligadas. Y aquí hay algo interesante que habla de Nahuay acerca del layo y acerca de estos versículos. Dice, la ley no tiene poder para perdonar al transgresor, lo que decía, pero señala a Cristo Jesús, quien le dice, tomaré tu pecado y lo llevaré yo mismo, si me aceptas como tu sustituto y tu fiador. Sé de nuevo leal y yo te impartiré mi justicia. La suya, no la de las tablas. No la de la suya, exactamente. Y aquí nos dice, ¿cuál es el ayo? Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas, dice ella, ¿cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? Respondo, ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo, dice, era el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. Y Caín no aceptó el derramamiento de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que debía ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo se convirtió en el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley, como el ayo que induce a los pecaminosos seres humanos a contemplar a Cristo. Nos está poniendo en sintonía las dos, tanto la ley ceremonial que señalaba a Cristo, como la ley moral que lo mismo hace. Recordemos que la semana pasada hablaba de la transgresión que hubo después de presentar las tablas de la ley al pueblo, ese reconocido como viejo pacto. Pues Elena White recuerda que ese viejo pacto Dios permite que pase lo que pase después con lo del becerro, para que también ellos se giren y miren a los sacrificios, que eso que ella hacía, llevar precisamente a Cristo. Entonces es lo mismo que ha dicho ahora Elena White, ¿no? Que las dos leyes llevan a Cristo. Exacto. Dice, y especialmente la ley moral, dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, lo que dice el versículo. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está hablando en este texto, especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo y que acudamos a Él en procura de perdón y paz, arrepintiéndonos ante Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que decíamos. La ley que nos hace sentir la necesidad de Cristo, porque al vernos en el espejo de la ley, entonces nosotros vemos nuestra condición pecaminosa. Y al ver mi condición pecaminosa, ¿qué voy a requerir? Del Salvador que me perdona. Voy a acudir a Él. Hay otra cosa interesante que decía aquí. El problema es ese, que si quitamos la ley, no percibimos lo que es pecado. Y entonces, ¿cómo podemos necesitar a Jesús? Las declaraciones que hizo un obispo esta semana, que fue juzgado por abusar de menores, y él decía que él no entendía que esto que fuera tan malo, que fuera malo. No sé, creo que en la conciencia ya se te dice lo que está bien y lo que está mal. Para ellos es bueno eso. Es tremendo. Por norma. Pues por eso hace falta una ley para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Exacto. Aquí hay dice otra parte que me llamó la atención. Cuando la mente, dice, es atraída a la cruz del Calvario con visión imperfecta, se discierne a Cristo en la oprobiosa cruz. ¿Por qué murió? Debido al pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Entonces los ojos se abren para ver el carácter del pecado. La ley es quebrantada, pero no puede perdonar al transgresor. Es nuestro ayo que condena al castigo. ¿Dónde está el remedio? La ley nos lleva a Cristo, que colgó de la cruz para que pudiéramos impartir su justicia a hombres caídos y pecadores. De esa manera presentarlos ante su Padre en el carácter justo y bueno. ¿Qué es lo que, entonces, al rechazar la ley, qué estamos haciendo?
rechazando a Cristo, aunque Directamente. Directamente rechazamos a Dios. A ver, rechazamos Sí, toda la ley, pero sobre todo el mandamiento que más luz tiene, o que más brilla, cuando Elena White lo describe en el sábado. Santuario Celestial, el sábado. El sábado. Y ya hemos visto el sábado todo lo que representa, no es solo ese día, que ya es bastante, no ese día de descanso que Dios pone para que nosotros pues dirijamos nuestra mente especialmente a Dios y descansemos de nuestras labores diarias, rutinarias, sino que además nos lleva a su venida, además nos lleva a ese pacto, además nos lleva a su llaga, nos lleva a todo, a la presentación delante del trono de Dios. O sea, que hay toda una significación con el sábado que si eliminamos la ley, eliminamos todo eso, eliminamos su venida, eliminamos todo. Por eso ese es el mandamiento que más brilla cuando Elena White lo ve. Lo que pasa es que la mayor parte del mundo cristiano en sí, ¿qué es lo que hace con la Biblia? Leer versiculitos, los que le dictan sus pastores, sus sacerdotes o quien sea. Solo lee por encima y no profundiza, no escudriña la Biblia. Entonces, si no escudriñamos, pues obviamente no vamos a llegar a entender todo esto que estaba diciendo Ángel, lo que significa el sábado, lo que significaba la ley ceremonial, a quién estaba señalando. ¿Qué fue? Exactamente, entonces. Su muerte concretamente. Exactamente. Todo el tiempo repitiéndole lo mismo al pueblo Por eso hay que judío. separar una ley de otra. No es lo mismo la ley ceremonial que la ley moral, aunque todas te dirigen a Cristo, pero claro, una tuvo su función hasta que Cristo muere en la cruz y la otra permanece y permanecerá por siempre. Exactamente. Lo que pasa es que cuando existió la ceremonial también estaba la moral. Claro. Que es lo que tenemos que entender también, ha estado siempre. Ese nuevo pacto que vimos el otro día era un nuevo pacto que empezó con Adán. Que es curioso llamar nuevo, pero dice White, es nuevo porque el derramamiento fue posterior de la sangre, ¿no? Yeah. Pero ese pacto empieza en Adán y culmina, porque era la culminación, el nuevo pacto, su culminación desde que lo había señalado desde el principio del Edén hasta la muerte de Cristo en la cruz. Ratifica, ¿no? Como decía Sí, la Biblia, y exactamente. ratifica el pacto, lo hace verdadero, lo hace cierto. Es que la ceremonial te enseña la guía de qué hacer para llegar a la salvación. O sea, es diferente de la moral. Dice aquí, Nos enseña el santuario, que la ceremonial, sin la ceremonial no podemos llegar a la verdad del santuario. Claro. Si negamos el Antiguo Testamento y lo obviamos o pasamos de él porque Cristo parece que no está, pues en realidad está en toda la Biblia, pues entonces no llegamos a entender el santuario celestial, ni por qué se hizo el santuario terrenal, que era copia del celestial, ni por qué ahora está haciendo el justo investigador a partir de 1844. Todo eso tampoco lo entendemos si olvidamos la ley ceremonial. Lo que está claro es que ahora no está vigente, porque Cristo vino. Pero en cambio, muchos dicen, el Antiguo Testamento ya no tiene validez, solo el Nuevo. Y se agarran de ciertos textos de David para justificar, qué sé yo, sus bailes en las iglesias. Yeah. Los citan, o sea, se contradicen. Al mismo tiempo están diciendo que los que están con el Antiguo y el Nuevo se están contradiciendo, y ellos están citando ciertos versículos que les acomodan para sus diversiones. Sí. Es que de hecho la Iglesia Católica lo que está haciendo es cambiar la ley ceremonial también aparte de la moral. Porque en vez de confesar tus pecados a Cristo, los confiesas al cura. Te bautizas cuando has aprendido lo que es pecado o cuando eres un bebé. Ellos te cambian el orden, te cambian los sentidos y luego, claro, si no tienes una guía firme, ¿a dónde vas? A ningún sitio, te pierdes y ya está. Exacto. Y el error de unir en la figura del santuario con la figura de una iglesia estructural, una estructura de iglesia, o bueno, quiero decir, un edificio de iglesia, es un error grave. Confundir la iglesia con el santuario. Y eso se está haciendo también dentro de la misma iglesia adventista en los libritos para niños. Sí. Y eso es, bueno, yo creo que es grave, que un niño ya asocie santuario con iglesia, porque es lo que está haciendo la Iglesia Católica. Y lo que va a querer hacer con el tercer templo, que todos sean allí, reunión de todas las naciones, y no es ese el significado del santuario. Además, cuando había la expiación, entonces tenía que haber nadie allí. Cuando se hacía la expiación. No, es cierto, muchas veces, bueno, ese concepto ahora en la iglesia se está confundiendo mucho, porque cuando
yo di clases a la clase de menores en la iglesia, niños de 10 a 14 años, y en todas las guías siempre venía ese concepto, relacionar el santuario con iglesia, decían lugar santo, lugar santísimo, decían que era el púlpito. Entonces son cosas muy distintas, muy diferentes, porque en la sinagoga, ¿dónde se leía la Torá o dónde se leía la Biblia? No estábamos en el mismo santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo, era aparte. En la Iglesia Católica están sacrificando a Cristo También, cada domingo. En ese altar, que se supone que es similar al Santísimo, porque eso sí que parece ser como una similitud, ¿no? Incluso un poco más elevado, igual que estaba el Santísimo en el santuario. Y allí te dan a comer el cuerpo de Cristo constantemente, o sea que venga a sacrificarlo, venga a sacrificarlo. O sea, están ahí haciendo una similitud de los sacrificios continuamente, negando a Cristo, el mismo Cristo que se supone que están adorando. Y además son altares que debajo la gran mayoría tienen un hueso o varios de gente muerta. O sea que en realidad están adorando a muertos, que es precisamente lo que no es Dios, el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos, porque nada sabe. Se entierran obispos, o huesos sueltos. Y bueno, siempre están debajo de cada altar, creo que hay uno, quizá en algunas no, pero en la gran mayoría de iglesias católicas hay esto, aparte de catacumbas y un montón de tumbas por todos lados. Pues sí, porque ya nosotros por lo menos ya sabemos a quién están adorando. A los santos, entre comillas. Quién es su Dios. Dice aquí, la esperanza del cristiano no está en la ley, sino en Jesús, quien no solamente guardó la ley, sino también permite que los creyentes compartan su justicia gracias al poder milagroso de Dios. El cristiano puede ahora observar la ley de Dios con libertad de conciencia, porque Cristo quitó la condenación de la ley. La gracia de Cristo no nos libera de ella, sino más bien nos impulsa a obedecerla, porque lo que Cristo, ¿qué fue lo que hizo en la cruz? Quitar la condenación de la ley, no la ley misma. Claro. Y además obedeciéndola todo el rato. Obedeciéndola, exactamente. Era un requisito para poder ser una ofrenda apta para Dios, eso, tenía que ser sin mancha, sin pecado. Entonces fue obedeciéndola durante su vida terrenal y al final, ¿qué es lo que hizo? Que todo el castigo recayera sobre él. Tenía que restaurar lo que perdió Adán para que luego nosotros pudiéramos seguir, entre comillas, como si nunca se hubiera pecado. Así es. Vamos a la parte del lunes con Pedro y la ley. ¿Qué nos dice Pedro acerca de la ley? Dice aquí que busquemos Hechos 9 al 14. Hechos 10. Sí, Hechos 10, 9 al 14, cuando habla de la visión que se le presenta. Sí, donde dice que... Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y réptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este es un texto interesante también, porque mucha gente lo aprovecha de decir: mira, si Dios permite que podemos comer de todo. Pero no es este el significado espiritual. Pero incluso hay Pedro, como nos dice aquí en la lección, hay Pedro que él estaba realmente haciendo lo que aún creía que estaba vigente. Estaba cumpliendo Levítico 11. Exacto. Todavía lo estaba cumpliendo porque dice, nunca he comido algo inmundo. Incluso Cristo ya había ascendido. Entonces él hubiese podido decir, pues ya no puedo, ya puedo comer, ¿no? En cambio sigue con la conciencia, incluso en la visión. Y ya vemos a qué se refería también esta visión, que muchos lo tildan porque puedo comer lo que quiera. Yo creo que se refiere a que tiene que ir a todo el mundo a predicarse. Exactamente, eso es lo que dice más adelante. Sí, la misma Biblia del libro, sí. Y una página, exacto. Dice, mira, esto se refiere a esto. Tiene el llamado de Cornelio después de esta visión. Exactamente, y es donde lo dice. Pero pasa, él tenía esas ideas preconcebidas de que solo los judíos tenían derecho a la eternidad y no los gentiles.
Sí, de hecho, Y Pablo esto le- fue para sacudirle, que Pedro, que también los demás tienen derecho, que no solo los judíos. incluso Pablo en Gálatas reprende a Pedro por su doble juego a veces, Sí, que sí. con unos, luego con... Exactamente. Sí. Ahí lo que dice aquí, Pedro recibió su visión varios años después de la ascensión de Cristo, por lo que la predicación de los discípulos, miles de judíos ya habían aceptado a Jesús como el Mesías. No hay nada en el registro bíblico que sugiera instrucciones en el sentido de rechazar la ley. El incidente del Hecho 10 demuestra claramente que los primeros cristianos se identificaran plenamente con sus raíces judías, lo que estábamos diciendo. Claro. Y después nos manda a que comparemos Primera de Pedro 2.9 y Éxodo 19.6. Primera de Pedro 2.9 que habla de que somos un real sacerdocio, nación santa. Y Éxodo 19.6 lo mismo. Dice exactamente O sea, lo mismo. lo que estaba haciendo Pedro era citar que el Antiguo Testamento. Estaba citando unas palabras que ya Cristo les había Y con dicho. el contexto de la entrega posterior No, de la ley. Exactamente. Ahí. Este- Sí, porque después viene Éxodo 20, que es la ley. Entonces, Es que casi todo el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo, porque ellos se empapaban del Antiguo, es lo único que tenían. O sea que tenían que hablar por fuerza haciendo referencia a aquello. eso es lo que estaba tratando de decir. Dice, cuando Pedro se refirió a sus oyentes como un real sacerdocio, nación santa, habrán recordado la historia de cuando se le dio la ley en el Sinaí. Como herederos de Israel, debían cumplir los términos del pacto que estaba implícito en la ley de Dios. Así pues, de recordar al pueblo su situación. Pedro los insta a llevar sus vidas justas. También advierte a su audiencia sobre los falsos maestros que promovían el evangelio libre de la ley. Hablando después Apocalipsis habla de los nicolaitas, que son los que pervertían la ley de Dios, ¿en qué? En la gracia de Dios en libertinaje. Sí, sí. Y de ahí tenemos a quién, a Juan y la ley, otro de los discípulos, y se dice que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Se le llamaba el discípulo amado. Juan 15, pero hay un versículo especialmente para que no leamos todo. Juan 15 del 1 al 11, pero los versículos 10, 11 y 2, 10, 11, bueno, y el 12 también. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice aquí que esas palabras Cristo las citó cuando ya estaba al fin de su ministerio. Exacto. Si él hubiese cambiado la ley, ¿qué hubiera dicho ahí? Todo lo contrario. Si ya estaba por morir, ya estaba por hacer su sacrificio, pero en cambio dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también, y está citando que él también los había guardado, y permanece en el amor del Padre. Entonces, si nosotros rechazamos la ley de Dios, sus mandamientos, no estamos permaneciendo en el amor de Dios, porque el amor de Dios es eso, es su ley, es su carácter, como decíamos antes. Es que si hay que transformar nuestro carácter al de Cristo, ya solo con este argumento ya se tira por tierra todos los que defienden que no se ha de cumplir la ley. Si tenemos que ser igual que Cristo y él cumple la ley, ¿cómo vamos a no cumplirla? Es imposible, es que no tiene ninguna lógica. Y también el 12 nos dice, y después ya nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ya estuvimos hablando semanas posteriores acerca de qué significaba el supuesto nuevo mandamiento. También está Primera de Juan 2, del 3 al 6, que también nos viene hablando de lo mismo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Sí, Primera de Juan 2, del 3 al 6. ¿no? Y no, Estava diciendo l'Evangeli de Joan. Sí, que... És la carta. la primera epístola. Sí, lee. Sí, del 3 al 6. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él Bueno, anduvo. anduvo. ¿Qué nos está haciendo ahí Juan?
confirmándonos una vez más acerca de la ley. Y pues yo no sé por dónde se guardan estos versículos, los que se dicen que el Antiguo Testamento y que la ley de Dios ya está abolida. O algunos dicen que estos, como eran judíos y estaban bien ligados, entonces se contradecía con lo que Pablo estaba diciendo. Pero no es así. Si están ahí en la Biblia, ¿por qué es? Porque es parte, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Algunos lo tratan a un nivel tan espiritual que ni siquiera existe ya este nivel. O sea, se montan al lío. Exactamente. Hacia el fin de su vida terrenal, dice, Jesús pudo testificar a sus discípulos que él había sido fiel a los mandamientos de su Padre y como resultado había permanecido en su amor. Y como nos dice aquí Juan, ya escribió posterior a la muerte de Cristo, que si nosotros decimos que estamos en Cristo y no guardamos sus mandamientos, ¿qué somos? Mentirosos. Y además otra cosa, cuando él está en Patmos, dice que está en espíritu en el día del Señor, está haciendo referencia al sábado, que aún estaba vigente, estando en espíritu le apareció Jesús. Exactamente. Y eso ya eran los años finales del primer siglo, el año 90 más o menos. Y algunas Biblias han traducido ese día del Señor como domingo. Como domingo, pero no es justo porque el día del Señor en la Biblia siempre es ha sido el sábado, exactamente. No hay otro. Pero algunos Biblias... El Señor, la Iglesia popular lo pone como el domingo, ¿no? Pero en la Biblia el día del Señor, es el sábado. yo soy Señor del sábado, dijo Jesús. ¿Cuál era su día? El sábado. Ellos dicen que es el domingo porque fue cuando resucitó y tal. Sí, sí, pero la Biblia no lo dice No eso. lo dice en ningún lado. Ahí Dice un está. montón de veces que es sábado. Dice aquí algo de Elena White. Dice, los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, los que llevan el yugo con Cristo y las cargas con Él, los que suspiran por las almas como Él suspiró por ellas, estos entrarán en el gozo de su Señor. Verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por los redimidos del Señor. Si ese es nuestro objetivo, o sea, lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros vayamos a llenar el lugar que fue dejado por los ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Son santos. Entonces los ángeles santos no pecan, guardan la ley de Dios. Y entonces nosotros nos estamos preparando a ello, pero si en cambio invalidamos a ellos, ¿cómo vamos a ir a llenar? Vamos a ser los mismos que los ángeles caídos, porque son los transgresores de la ley. Por eso la obediencia es importante. Es muy importante, porque si no eres obediente a los mandatos de Dios, no heredarás la eternidad ni ocuparás esos lugares. Y los ángeles son perfectos. Exacto, lo Y que Jesús decía. dijo, ser perfectos como mi Padre que está en los cielos. O sea, que se puede llegar a la perfección, aunque el mundo diga que es imposible. Sí. Santos sin la santidad, entonces estamos también poniendo en duda el carácter de Dios, porque si nos manda a ser como Él y estamos diciendo que no, que la ley... 4.000 llegan a ese estado. Sí. Dicen ellos no se hallan mancha, son perfectos. Pues es que hay que ir con cuidado, porque decir no se puede ser perfecto es llamar a Dios mentiroso. Si Dios, su carácter es la ley y uno de los mandamientos es que no se mentirá, pues estamos en un problema muy grave. Si decimos eso. Exactamente. Hay una cita también de Elena White, en la parte del martes, que dice, la ley de Dios requiere que amemos a los demás hombres como nos amamos a nosotros mismos. Y a veces ese es... Una cosa es ser perfectos y otra cosa es verse perfectos. Claro. Claro. Perfecto según la ley. Bueno, pero no lo vas a saber nunca si eres perfecto. Ya, pero... Aunque seguro que lo seas. No, tú no lo vas a ver. Porque... Los 144.000 van a tener la angustia de Jacob. Claro. Siendo perfectos. No, claro, sí, yo me refería, o sea, que Dios vea perfección, pero que evidentemente tú siempre tendrás la duda de, hostia, lo soy, ¿no? He hecho lo suficiente, eso sí que... ¿Quién? Como tú ves que eres perfecto en Cristo tú pones toda tu Porque... esperanza. Entonces tú haces todo lo posible para eso, pero evidentemente el que trabaja en ti es el Espíritu Santo. Entonces llegarás a un punto, si Dios quiere, en el que estarás en perfección. Pero tú, como más cerca, estarás muy cerca de Cristo,
Más te lejos verás de Dios. muy imperfecto. Muy imperfecto, aunque seas exacto. perfecto. Porque al momento de acercarnos más a Cristo, vemos su carácter más limpio y más puro. Entonces nos vemos a nosotros mismos, vemos nuestra vida pasada e incluso nuestra vida presente y decimos, estamos totalmente contrarios. Es que cuanto más perfecto vayas llegando a ser, más Más pecado te ves. Porque vas viendo... Más pecador te verás. porque- Eso es humildad. Eso es que hace falta alguien que te limpie, alguien que te socorra, porque por ti mismo no puedes. Esta es la perfección. No, y también como al final los 144.000, aunque Claro. no pequen, serán corruptibles aún, aunque no pecarán porque está escrito. Por eso creo que también se ven lejos y lejos y pasan esa angustia. Se ven nada comparado con lo que es Cristo. Y como están tan cerca de Él, Sí, sí, esa angustia pues de Jacob cada vez es raro, ¿eh? Es Sí, como sí, una... es sí, el reflejo. constante, sí. Es el reflejo de la angustia de Jacob. Sí, sí. Esa Exacto. contradicción aparente, que de hecho con la lógica de Dios no es contradicción, pero a nivel humano es una contradicción aparente. Porque y cuanto más nos acercamos a Dios, más vemos el horrendo costo del pecado, las horrendas consecuencias, porque mientras más vamos caminando, más vamos viendo el sacrificio de Cristo. Entonces más nos vamos condenando porque por culpa de nuestro pecado, Cristo murió en la cruz. Y somos más sensibles a Él, ¿eh? Totalmente. Mucha gente, bueno, yo lo he experimentado, vas notando como ciertas cosas que antes no te afectaban, ahora te afectan muchísimo más. Y sí, han pasado 3 años, no han pasado 15 años, ni 20 años, no, es que cuando era joven, Ujú. incluso conceptos, cosas que escuchas, músicas que a veces escuchas, palabras, tonos, todo te parece como que no tendría que ser así, ¿no? Sí, Cosas que comías antes y que a veces vuelves a comer y aunque sean permitidas, dices, pues quizás no me conviene y no sabes por qué exactamente, ¿no? Y parece que te sientes como raro y dices, no puede ser, ¿qué me está pasando? Y es simplemente eso, que tienes que seguir el camino hacia adelante, no ceder hacia atrás. Hay Sí. una línea marcada Es por Dios cierto. para cada uno. Hay cosas muy pequeñas que tal vez antes no las veías como malas, pero que ahora, a medida que se va conociendo más de la palabra de Dios, entonces vas viendo que eso no te acerca a Dios, porque no es santidad lo cual requiere de Dios. Entonces, obviamente, por muy pequeña que sea la situación que estés pasando, ya hay como una espinita o una piedrita en el zapato que te va molestando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está induciendo a que seas santo. Entonces, con las cosas más pequeñas, obviamente que no vas a sentir que no está bien. Como decía, a veces a mí me pasa cosas que hace tiempo no hacía porque Dios me ha ido, pero de repente vuelvo a hacer alguna cosa y ya me siento pésimamente mal. Y a veces no solamente es que bueno, no lo tenía que hacer, pero no, me duele. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Dios hizo, lo que ha estado haciendo en mi vida, para que volvamos a estar cayendo en lo mismo, debería de dolernos. Y debería de dolernos porque realmente Cristo hizo y está haciendo un gran sacrificio por nosotros. Porque todavía Él sufre cuando nos ve a nosotros que tal vez no hacemos los pasos que deberíamos hacer. Llora porque dice el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, llorando para que nosotros escuchamos y abramos nuestros corazones y dejemos de actuar de la manera que lo hacíamos cuando fuimos antes de ser bautizados, el viejo hombre. Todo pasa, siempre estudiando las lecciones de este trimestre, entiendes que el cambio de una persona pasa por entender que es pecador. Exacto. Si una persona tiene miedo o tiene miedo a ese concepto o huye de ese concepto, que es lo que pasa en la sociedad actual, ¿cómo que soy pecador? ¿Qué he hecho yo de malo? Yo he hecho lo mejor que he podido, yo soy tal, yo soy cual y me merezco esto y me merezco lo otro.
Un momento. El concepto de pecador viene innato, viene por herencia. No lo puedes tú dominar ni decir, no, es que he hecho esto, he hecho lo otro. Por obra no puedes hacer nada. Ese concepto es lo que hace, lo que te lleva a la humildad y lo que te hace plantearte un cambio. Si no se acepta eso, no es posible ver nada más. Ni ves la gracia, no te parece necesaria la gracia, no te parece por qué murió Cristo, yo no le pedí que muriera por mí, porque hizo Sí, eso. no hay una conciencia, no hay esa sensibilidad, porque tantas veces ya estás tan acostumbrado a tu tendencia carnal que no vas a ver, porque está ese velo, porque al momento de que tú aceptas a Cristo, ese velo se va y puedes ver realmente el sacrificio y puedes ver todo con mayor claridad, pero mientras tanto haya esa barrera que ponemos a veces y que estamos tan cauterizadas nuestras conciencias que somos de piedra. Tenemos tendencia Tendencia. como nuestro padre adoptivo Satanás, y lo tenemos de nacimiento, tenemos tendencia a desplegar su carácter. ¿Por qué yo tengo que hacer? ¿Por qué me tengo que humillar? ¿Por qué Cristo vino si yo no le pedí? Nos ponemos siempre por encima del Creador, bueno, y estamos transmitiendo todo el rato el mismo carácter de nuestro padre adoptivo. Hasta que no entendemos que tenemos que volver a nuestro padre original, por decirlo de algún modo, pues nada, no hay nada que hacer. Nunca nos veremos como realmente tenemos que ser. Pones en marcha el engaño o la imitación, que es tu propia ley. Tu propia ley. sea, o tu verdad relativa. Bueno, que al final son leyes que tú te vas poniendo porque la vida tuya te ha ido poniendo como unas experiencias y sobre eso pones tus leyes. Eso, no, como podemos ver, es una imitación de la realidad. ¿Y por qué? Porque el hombre necesita leyes. Al final, si no es por uno o por el otro, cumples unas leyes y sigues unas leyes. Todos los que dicen que son libres y no cumplen ninguna ley, cumplen su propia ley. Y si cumplen su propia ley, cumplen la ley de Satanás. Es así de sencillo. Así de simple. Eso, se tiene que llegar a esa conclusión. Que la gente dice, no, es que yo no creo en nada. Mentira. Mentira. ¿Crees? Tú crees que te vas a levantar por la mañana, que vas a llegar al trabajo, incluso que vas a cobrar a final de mes. Tienes fe de cobrar a final de mes. Si no, ya no te levantas ni vas a trabajar, te quedas en casa y te estiras allí. Siempre nos mueve algo de fe. Nos mueve el creer en algo. Sí. Exacto. La creen en el dinero, creen en el trabajo, creen en su hijo, en su mujer, en su padre o en su madre. Pero creen en algo. Siempre está la imitación. La mejor forma que Satanás tiene de engañarnos, y esto lo decía un pastor, es mediante la fe. Ya sea que tengas fe en ti, fe en esto, fe en lo otro, esa es la mejor forma de engañar. Nadie en este mundo vive sin fe. Nadie, por lo que tú estabas diciendo. Todos, cada uno de nosotros, de los que creen en esto, los que no creen en nada, tienen, aunque no crean, tienen esa fe. Y una ley. Y esa ley, exactamente. Tienen una fe y una ley. Entonces, que es todo el rato imitar la realidad, imitar lo que Dios ha puesto como lo que se debe hacer. Mi ley y fe en qué? En el sacrificio de mi único Hijo Jesucristo. Sí, es que Dios pone un listón de moralidad y nosotros ponemos otro listón en nuestro cuerpo que quizá es mucho más abajo, mucho más arriba, lo que sea, pero siempre nuestro listón. ¿Con quién comparas si no? ¿Con qué comparas para saber bien y mal? No puedes comparar con nada, con tu propia ley. Entonces tú eres lo bueno con lo que debes comparar. Entonces todos los demás son los malos y es lo que está pasando. Claro. ¿Tú por qué me haces esto? ¿Tú por qué me haces lo otro? ¿Por qué no sé qué? Yo soy esto, tú no. Porque lo comparas contigo. En vez de compararte tú con Dios, o bueno, con Dios, con Jesús, con su actitud aquí en la tierra, con su carácter, ¿no? Siempre exacto. Es el mismo error, constantemente. Es que una de las frases que más nos ayudan a autoengañarnos es yo pienso, porque en realidad no pensamos nada. Pensamos gracias a la influencia de o bien Satanás o bien el Espíritu Santo, una de dos, pero yo pienso es una de las frases más maldichas de la historia, porque no pensamos nada por nosotros mismos. Los pensamientos son provocados por algo que no depende de nosotros, y si es del lado oscuro, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que nos hace creer que son nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, y que seguimos que somos dioses en definitiva, que somos dioses creadores. Sí, porque lo que pasa es que la fe la determinamos ay, no sé cómo decir esa palabra,
la condicionamos debido a lo que sentimos. Ahí está. Eso es lo que pasa. La mayor parte del mundo, por no decir su mayoría, todos, condicionan todo lo que creen a lo que sienten. Según lo que sienten, eso es lo que van a creer, porque es lo que yo estoy viviendo. Cuando Cristo nos manda totalmente a lo contrario, porque nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, sí, para ellos es ley esto. Yo siento eso, por tanto, lo que decía Ángel, es sí, mi ley. es mi ley, Por lo tanto, exactamente. quien me diga lo contrario, que se prepare. Eso no es así, eso no puede ser. Estamos condicionados por las emociones. Si no hubiera una parte externa a las emociones, que es la parte consciente de nuestro cerebro, donde está incrustada la ley, no puede estar en otro sitio. No, claro. Aparte de que Dios dice que también está en nuestros corazones porque hay una conciencia que te lleva al bien, quieras o no. Esa parte consciente es la que ve esos actos, y por eso Pablo lo puede identificar. Por eso Pablo, cuando hace algo malo, se mira la mano y conscientemente decide y juzga. Tú juzgas si tus actos, poniendo la ley como muestra, si son buenos o malos. Si no tienes esa ley que te dice si eso está bien o mal, tú vas a ir haciendo lo que dices tú, si lo que sientes, lo que te lleva, me parece que esto está bien y punto. Exacto. Y claro, el actuar en contra de lo que sentimos es el caballo de batalla de la humanidad entera, durante toda la historia. Si tú lo que sientes es correcto, tranquilo, para adelante. Pero si lo que sientes no es correcto, hay una manera de saberlo. Por eso tenemos que grabar la ley en nuestros corazones, en nuestra hipotálamo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Porque como Adán tenía en el Edén. Sí. Es algo que ya sale solo. Si la tienes grabada en tu hipotálamo, todo lo que das será bueno, conforme a la ley moral. Porque sí, porque lo que pasa es que creemos en lo que vemos. Claro. Ahí está, por ejemplo, cuando Dios te dice, coge este camino, pero tú sientes que no te vas a sentir, que no encajas con ese camino, pero Dios te está diciendo, por ese camino, ¿qué decisión tomas? Vas a una de dos, o rechazas a Dios y te vas por tu camino, pero no puedes jugar con ambos. Es que nos basamos en los sentidos. En los sentimientos. ¿Qué ¿Qué es lo que pasa con las parejas actualmente? ¿Qué se basan? En sus sentimientos. Que yo miro a este, es el que me gusta y ya está. Pero ¿consultamos a Dios? Obviamente no. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en mi sentir, en lo que yo estoy viendo, en lo que es agradable a mis ojos, en lo que hizo Sansón. Se fue, terminó como terminó, ¿por qué? Porque se basó en sus sentidos, en lo que veía. Y lo que hizo, bueno, y todo, exactamente. Mira lo que ha pasado. Todo. Entonces, cuando tengamos decisiones así, siempre tratemos de ir a la palabra de Dios. Ahí está el razonamiento nuestro, ahí está nuestra conciencia. Si nosotros tomamos decisiones con la palabra de Dios, nunca nos vamos a equivocar, porque es Dios quien nos está guiando. Pero en cambio tomamos decisiones con mi sentido, con lo que yo veo, con lo que a mí me parece, siempre va a haber errores. Y luego, para educar el hipotálamo, como comentaba él, no basta solo con la fe. En el momento, el hipotálamo funciona a través de cambiar las rutinas y los hábitos. Y los hábitos. O sea, un pensamiento lleva al acto, y el acto al pensamiento, y el pensamiento al acto, y el acto al pensamiento. Evidentemente empieza por el pensamiento, no por el acto. Por eso las obras no te salvan. Exacto. La fe necesita, la fe te salva o se te justifica, pero tú necesitas llevar esa fe a tu vida y por lo tanto poner obra. Por eso dice la palabra de Dios también que nos juzgarán por nuestras obras. Ahí está el valor de las obras tienen que estar, no se pueden negar las obras. Pues las obras llevan ¿a qué? A marcar una tendencia de rutina, una tendencia de hábito, y eso cambia las conexiones cerebrales y eso hace que el hipotálamo tenga también facilidad para hacer aquello que ya has hecho una vez, y si lo vuelves a hacer tendrás la habilidad para volver a hacerlo otra vez. Y eso, por eso el hábito de la lectura, el hábito de la oración, el hábito de la alimentación, todo eso al final es cambiar tu forma, tu mente, exactamente. Dice Pablo, ¿no? Transformados, salvados o algo así por la transformación de vuestro entendimiento. Transformas el entendimiento, entonces ya surge. Y luego ya no es tan
ya no es tan difícil en el sentido de luchar constantemente con esa... O sea, que poco a poco va surgiendo y eso es un cambio que tú notas, ¿no? Que ya no te planteas tantas cosas como antes, planteas otras, pero aquellas ya no. Ya no. Lo que pasa es que si, como tú decías, si vamos condicionando nuestra mente con lo que estamos haciendo, entonces debemos de pensar que lo que hacemos es lo que va a formar nuestro carácter. Y si nosotros estamos haciendo o viendo o escuchando o lo que sea, o diciendo con esto, entonces eso va condicionando nuestra mente y va moldeando esa mente ¿a qué? Hacia el carácter de Dios y hacia el carácter del enemigo. Entonces siempre se pone esas dos cosas en balance. Con estos hábitos que hago, ¿en qué balanza están? ¿En la de Cristo o en la de Satanás? Obviamente, entonces si todo lo que hacemos va en la balanza de Satanás, ¿para dónde va la de Cristo? Para ningún lado. ¿Por qué? Porque la que estamos llenando realmente es la de Satanás. Entonces, ¿qué estamos pareciéndonos? Su carácter. Y luego está el típico concepto de, bueno, un poco de todo y hay un equilibrio, ¿no? Esa balanza y dice, bueno, aquí estamos, eso es el concepto oriental, el concepto de yin y el yang, el que se compensa y tal. No vamos ahí tampoco, o sea, lo que decíamos el otro día de los colores, o blanco o negro. El blanco, no hay grises, el Satanás quiere ese gris, no. Tenemos que, no hay tiene que estar decantando hacia el mismo lado. Si no, pues vamos hacia el otro. Y vivir con un pie en cada lado es que nos vomite de su boca, ¿no? Como dice la Odisea. Exactamente. Los tibios. O estás conmigo o estás contra mí. O juntas, dice Cristo, o desparramas. No hay algo neutro. Hay mucha gente que dice que es normal, también al principio, o cuando va a estudiar, pero hay gente que dice, no, yo veo esto, veo aquello y no me decido. Yo ya veré. Pues cuidado porque te puedes morir hoy. Y si te mueres sin decidir, eres la Odisea personificada. Y eso hay muchísima gente que lo hace. Y también referente a las obras, es una responsabilidad porque las obras sirven de ejemplo para otros también. Si dices que crees en Dios y te ven de fiesta, bebiendo, ¿qué pasa? Si te ven con un carácter análogo a la ley moral y llevando una vida sana y buena, pues les puede servir de ejemplo para él. Uy, esta persona está muy bien, voy a seguir su ejemplo. Voy a estudiar el testimonio, a ver exacto. Si puedo estar como que muchas veces somos piedras de tropiezo para otros, para los más débiles o como sea, pero si nosotros estamos supuestamente tratando de llevar ese camino y viene otro hermano y nos ve en cosas que no están bien, entonces va a decir este hermano que está más débil, bueno, pero si este lo hace, pues me da pie, si ya lo estoy haciendo yo, me da pie a que lo siga haciendo y que ya no sienta ningún remordimiento. Entonces tenemos que tener conciencia de que lo que nosotros hacemos influye en las demás personas. No somos una isla, no somos una sola cosa, influimos a nuestro alrededor. Aunque no creamos, que a veces pensamos que estamos en lugares y nos ponemos a hacer cosas indebidas y supuestamente nadie me ve. Y sí, ha pasado muchas veces que en lugares donde no se cree que no hay nadie y hay personas que están siguiendo una cierta conducta, aparece alguien y después, ¿cómo quedas? Y de hecho, fuiste piedra de tropiezo. Aunque nadie te viera realmente, exactamente. Tienes que hacer lo bueno porque te estás condenando. Exacto. Hay una nube de testigos. Sí, de ángeles. Y esto es un gran problema en las iglesias cuando entra gente nueva que se cogen a personas que están haciendo las cosas muy mal. Los cogen como punto de referencia. Entonces, claro, eso se va generalizando de una forma que, bueno, de un poco de aquí, entre los ataques del enemigo, filtraciones y todo, pues realmente es lo que caracteriza a la iglesia. Exactamente. Todos deberíamos llevar a la gente a Cristo, en vez de no dejar que nos miren a nosotros. Sí que tenemos que ser un ejemplo, pero un ejemplo mudo, en el sentido de que sea Cristo quien vea. Sí, ellos ven a Cristo, pero tú no les dices hola, soy Cristo. Sí, no. Tú haces tu acto y vas haciendo, no te das cuenta y estás evangelizando siendo tú mismo. Sí, porque la gente va diciendo, realmente Cristo puede hacer algo en mí. Cuando tú les hablas de llevarlos a Cristo, realmente, si ellos cogen el concepto de que tienen que ver a Cristo, pueden llegar a ver a alguien, como dice él, en una iglesia, que haga lo que no es correcto, pero pueden discernir que no es correcto y mirar a Cristo.
Que también eso, a ver, en todos sitios cuecen habas, en el sentido de que pues hay de todo en todos lados, ¿eh? Y eso lo queremos entender, somos humanos, ¿no? Sí, es que eso es Tenemos que ir a la ley y al testimonio. Claro, Aquí. no podemos mirar a alguien por muy Exacto. predicador que sea, Nadie. por muy director de Sí, escuela sí, sabática exacto. que sea, Nada. o lo que sea, ¿no? Ni del consejo de no sé qué, ni de... Es que es peligroso porque los humanos tenemos tendencia al mal y también somos muy vagos. Y- Tendemos a ver lo que vemos, bueno, pues si este rebaja lo que es ahí todo, pues me acomodo y de maravilla, si también tengo la salvación, y no es así. Ese es el mayor, ese es uno de los caballos de Troya de la mayor parte fijan su vista Es lo más débil, lo más fácil. exactamente en el hombre pecaminoso que jamás va a hacer algo por él, o sea que jamás, si ponemos la vista en el perfecto, jamás nos va a defraudar, pero si ponemos la vista en el imperfecto, obviamente vamos a quedar chasqueados. Si ponemos la vista en el imperfecto, el más débil, tendremos tendencia incluso algún día de yo soy mejor que él. También. Y eso ya es dar riendas al orgullo y a la prepotencia. En cambio, si nos fijamos en Cristo, Satanás anda alrededor mirándote como león rugiente, mirándote todo el rato a ver por dónde te puede atacar. Exacto. y te tira dardos de fuego. Lo que pasa es que las iglesias normalmente no se cae a la gente por el conocimiento, sino por las emociones. Entonces, claro, llevar a la persona a Cristo es llevarlo directamente al conocimiento. Entonces, claro, cuando entras, ¿qué haces? Buscar puntos de referencia. Por eso los ciegos, pues llaman los ciegos y estamos viendo las cosas que estamos viendo, que realmente grupos que no tienen nada que ver con la doctrina real, ¿no?, de la iglesia adventista pionera. Aunque también hay que tener cuidado con el conocimiento en el sentido de que al final puede envanecer. O sea, tenemos que tener claro que el conocimiento viene a través de Dios y, bueno, que el conocimiento está en la palabra y es de Él, no nuestro. Lo que tenemos que hacer es llevar frutos, ser árboles de la vida y llevar fruto bueno a la gente. Porque si llevamos solo conocimiento, al final acabaremos atrayendo a la gente a nosotros para que les expliquemos en vez de a Cristo, que es el que a través de nosotros puede explicar. O sea, si Eso es nuestro otra cosa. Nuestro objetivo siempre tiene que ser llevar a las personas a la Biblia, que indaguen por ellos mismos. Claro, al principio hay que ayudarlos, porque obviamente no saben, pero siempre tratando de llevarlos a que la mejor investigación que puedan hacer es por ellos mismos. Que no se fíen de una No se persona fíen. porque esta persona puede fallar, sin ser consciente incluso, pero puede errar, y si se fían de esa persona y falla el ejemplo, ya está. Exacto. Pero Iba a al decir- final se usa más el hilo entre el mundo y la iglesia es más pequeño, porque precisamente se usa para evangelizar métodos totalmente de fuera, pues ya es complicado. En vez de confiar en Dios para atraer gente al Evangelio, se confía en argumentos humanos para elevar gente a la iglesia. Esa es la diferencia. Ibas a decir algo, Ancho. Sí. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Pues antes has hablado de una palabra libertinaje. Que, bueno, no sé si quieres... Sí, pero es que estoy adelantando y- quería hablar algo de Santiago, sí, en la parte de Judas, en un comentario que me lleva a Apocalipsis, y estaba hablando de eso mismo, pero antes quería hablar acerca de Santiago, que ¿cómo dirían? Es la punta de lanza de la mayor parte del mundo protestante. La epístola, la que no, sí, no debería estar, la que estorba, exactamente. Eso es lo que no entienden por qué está. Y sí, no entienden. Es como los descubrimientos arqueológicos que no interesan, ¿no? Exacto, también. Esto de la época, esto antediluviano no puede ser. No, fuera. Fuera, venga, ahora vamos siguiendo la línea bien. Venga, seguimos. Sí, y dice él, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso nos dice Santiago 2, del 7 al 9. Pero la parte donde más duro, porque Santiago en su epístola es tan claro y tan, ¿cómo le dicen? Yo no me acuerdo cómo. En el clavo. Sí, pero aquí le dicen la palabra, Meter el dedo en la llaga.
No, cañero, creo que es que Cañero. dice. Ah, sí. Bueno, Es bien, es así, bien. Es muy así como tirando a abajo. Exacto, porque dice, aquí nos mandaba que leyéramos del 1 al 26, pero voy a leer del 2 del 14. Santiago 2, del- Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecharán? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, bien haces. Aquí también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿querés saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue imputado por su justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y asimismo, dice Rahab la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerta, así la fe sin las obras es muerta. Santiago es claro. Una cosa va ligada a la otra, porque una cosa es una consecuencia de la otra. Si nosotros decimos que somos, que tenemos fe, pero ¿tenemos fe en qué? Si supuestamente tenemos fe y estamos haciendo todo lo contrario con nuestra forma de actuar, entonces no es mentira. Tenemos fe en nosotros mismos, pero no fe en Cristo. Es como pensar que comer vegetarianamente es bueno y luego hartarse a carne. Es decir, que no tiene ninguna lógica. No tienen nada. Aquí dice en el comentario bíblico algo interesante. Dice, su propósito de Cristo era reconciliar las prerrogativas de la justicia y la misericordia y que cada uno quedara separada de su dignidad y sin embargo unidas. Su misericordia no era debilidad, sino un terrible poder para castigar el pecado porque es pecado, y sin embargo un poder para traer hacia él el amor de la humanidad. La justicia puede perdonar mediante Cristo sin sacrificar una jota de su excelsa santidad. La justicia y la misericordia se mantuvieron separadas, opuestas la una a la otra, separadas por un ancho abismo. Cuando Cristo aún no había muerto en la cruz, no se había cumplido todavía totalmente el plan de salvación. Entonces estaba, dice, separada la justicia y la misericordia. Después dice, el Señor nuestro Redentor revistió su divinidad con humanidad y forjó a favor del hombre un carácter que era sin mancha ni tacha. Plantó su cruz a mitad del camino entre el cielo y la tierra y la convirtió en el objeto de atracción que se extendía en ambas direcciones, uniendo la justicia y la misericordia a través del abismo. La justicia se trasladó desde su elevado trono y con todos los ejércitos del cielo se aproximó a la cruz. Allí vio a uno igual a Dios, llevando el castigo de toda injusticia y todo pecado. La justicia se inclinó con reverencia ante la cruz, con perfecta satisfacción, diciendo, es suficiente. Recordemos el deseo a todas las gentes que eso de que dice que baja a la tierra fue literal. Se presentó Dios Padre con los ángeles al lado de la cruz. Al lado de la cruz, ahí lo está diciendo, sí. Dice que plantó su cruz en la mitad del camino, entre el cielo, me acordé a las conferencias, entre el cielo y la tierra. Sí. Ahí estaba plantada la cruz, porque estaba uniendo las dos nuevamente. Lo que se había separado en el momento del Edén, Él lo estaba volviendo a unir con ese sacrificio, la justicia con la misericordia. Y estaba, ¿qué? Aboliendo que la condenación que traía por consecuencia el pecado en Él mismo, porque Él se hizo pecado. Entonces, lo que murió, ¿quién fue? La parte, el pecado, la parte carnal, la parte humana. Que fueron 4.000, ¿no?
Y recordemos las manos extendidas. Tiene que ser parte de cruz, de un lado Sí, al otro del santuario. exacto, Fuera del ni- santuario adentro. al lugar santísimo. Y también la posición vertical, ¿no? Del cielo a la tierra. Sí, cielo y tierra. Así es. Bueno, pasemos porque ya es tarde. Bueno, yo quería hacer mención de Ajá. Santiago 7 a 9, donde dice, en verdad cumplís la ley regia, dice mi Biblia. Y aquí dice en la real. suya dice la ley suprema. Y aquí dice la real. Aquí dice real. Pero regia es, no sé, es una palabra muy rígida en el sentido de que no puedes Inmutable. no puedes torcer, es regia, es esa ley. Cumplís la ley regia. O sea que, y luego es cuando dice también que si rompéis un mandamiento, lo rompéis todos, ¿no? Y cumplís todos. O sea que no me extraña que esto sea piedra de tropiezo para... Sí, claro, no interesa. No, claro. Estorba. Este libro es el que más estorba, ¿no? Dice, y lo dice acá, Pablo Es y... más claro. Sí, Pablo y Santiago tenían posturas opuestas, dicen, al respecto a la función de la ley. Y entonces, ¿por qué están ahí? Debe ser Es que, sí, algo así, deben de ser los infiltrados. Pablo tenía un razonamiento más teológico, más difícil de comprender, por eso dice Pedro que los indoctos tuercen para su propia perdición. Para su propia ¿no? perdición, Pero exactamente. también aclara, porque al principio los textos que hemos leído parece que quiere decir una cosa contraria, Pero no, luego lo que pasa reafirma. es que Pablo estaba dando Hay que que... leer Y hay que todo, leer ¿no? y hay que entender que Pablo ¿a quién le estaba dando el evangelio? A los gentiles. Entonces Pablo era una persona muy política, muy sutil, o sea, cuando estuvo en el, ay, yo no me acuerdo dónde, ajá, ¿qué fue? ¿Les predicó a quién? Al Dios desconocido. Él jugaba mucho con la mentalidad de la gente para poder llevarlos sin que pusieran la barrera. Él mismo lo dice, ¿no? Me pongo al nivel Ahora de- sí, de soy los salmos, cuando de no sé qué, soy griego, cuando soy pero nunca judío, sin seguir la ley, ¿no? exactamente. Eso Simplemente él llega a las personas de acuerdo con lo que conoce, porque nosotros no le vamos a ir a presentar la ley o el plan de salvación a un musulmán igual que se lo vamos a presentar a un ateo o igual que se lo vamos a presentar a un budista, o son diferentes. Tenemos que conocer sus culturas para poder llegarles por el mejor lugar. Hay Y lo que ser hacía enfático, Pablo. No se puede entrar ahí, boom, destrozándolo todo. Porque así Exactamente. nunca se va a- Hay un pastor, no me acuerdo cuál es el nombre, que trabaja mucho bueno, es misionero alrededor de todo el mundo, pero va mucho a la India. Y dice, como ahí tantos dioses que hay, y a veces no sabían cómo entrarle, pero un día dice que el Espíritu Santo los iluminó y hizo unas reuniones en un pueblo y vinieron y les dieron unos folletos donde les decían: les queremos presentar a un Dios nuevo. Tantos dioses, les vamos a presentar a un Dios nuevo que no conocían, pero que aquí está. Mire, este es el número tal. Y de esa forma pudieron entrar a estas personas. Pero es buscar, siempre ser creativo e inteligente a la hora de poder dar el evangelio. Sí, es verdad. Y por último tenemos a Judas. No sé si algo ibas a decir, Ángel, porque ya... Bueno, no, yo creo que aquí hay un resumen, porque en el momento de que está la convicción de algunas denominaciones de que la gracia y nada más, Sí, que ahí... porque Dios te da, Salvo siempre su salvo. gracia, te da todo, y tú, ¿qué vas a hacer? Nada. Nada. Lo recibes ahí, flipas en colores, muy bien. Pero, lo que no entiendo es que, ¿cómo sin la ley reconocen la gracia de Dios? ¿Cómo la identifican? No sé. Porque, ¿cómo realmente se sienten pecadores si no están teniendo en cuenta la ley? Eso es una pregunta que, pues, la respuesta va por el tema sentimental y por el tema emocional. Por eso necesitan esas reuniones con tanta gente, tanta música, y por eso necesitan ese día para elevarse, según ellos, ¿no? Entonces, cuando tú quitas la ley y solo ves gracia, ¿qué tiendes? Al libertinaje. Como dice Apocalipsis
El que yo había Sí, visto. sí, es así, realmente es esa... Y es contradictorio porque sin ley no tiene sentido que haya gracia. Porque va a haber gracia si no hay ley. Definamos libertinaje porque dice desenfreno en obras y en palabras, falta de respeto a la religión. Desenfreno en obras y en palabras. Haces cosas, dices cosas sin control. Todo para, pues como que algo te sale de dentro y... ¿vale? Pero en ningún momento hay un control mental de lo que estás diciendo, es como totalmente emocional. ¿Qué pasa? Si tú no tienes la ley, no puedes reconocer la gracia de Dios tal como es. Y si no reconoces la gracia de Dios tal como es, no lo puedes amar. O no lo amas de la manera adecuada, porque ¿cómo vas a amar a alguien si no sabes exactamente por qué ha hecho todo lo que ha hecho? Si tú no reconoces que esa gracia es para salvarte del pecado, no entiendes realmente el sacrificio de Cristo y no amas realmente a Dios como debes hacerlo. Exacto. Y es un amor sentimental que se puede apagar de un día para el otro. En cambio, el amor por conocimiento, o sea, tú tienes la fe en que Él hizo lo que hizo, pero luego estudias su carácter y conoces más sobre Él. Cuando más conoces sobre Él, más pecador te ves, más ves la necesidad de la ley, más ves la necesidad de la gracia, más amas a Dios. Porque ves su tremenda misericordia por gracia hacia ti y hacia los que te rodean, ¿no? Así es. ¿Por qué? Y a veces me pregunto, yo podría estar en cualquier otro sitio, podría estar en cualquier otra denominación, podría estar haciendo el loco por ahí, entendiendo mal a Dios, podría estar haciéndolo, pero su misericordia me ha puesto aquí, y gloria a Dios por ello, porque no sé qué hubiera pasado en otra situación, ¿no? Y eso nos debe llenar de esperanza y transmitir esta esperanza a todos aquellos a los que vamos a hablar. No solo era, bueno, era eso. Sí. Te das cuenta de una necesidad de cambio de carácter brutal. Porque si no puedes pensar, quiero cambiar eso, pero en base a tu propio pensamiento, que en realidad no es tuyo. En cambio, si te basas en la ley moral, pues ves la necesidad de cambiar realmente y los opuestos. Sí. Y aquí dice, citando a Judas, el comentario bíblico en Judas 4, dice Elena que el comentario de Apocalipsis 12, cuando dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Aborrece que, dice aquí, ¿es nuestro el pecado de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? Se enseña mucho ahora la doctrina que el Evangelio de Cristo ha sido anulado a la ley de Dios, que creyendo quedamos libertados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente. Es la misma, lo que pasa es que no nos movemos a estudiar más allá. Los nicolaitas que decían lo mismo, salvo siempre salvo, sea lo que haga, un engaño total. Entonces, ¿qué dice? Aborrezco. Sí, es que una de las razones por las que Cristo cumplió la ley es para dar un ejemplo en toda su vida para nosotros, para ver cómo se debe cumplir. Así es. No tiene sentido que sea abrogar, eso no tiene ninguna lógica. Y dice que se metían solapadamente. Así. O sea, que había infiltrados que metían estos datos, estas creencias, ¿no? Además los tacha de soñadores más adelante. O sea que cuántas veces soñadores nos dicen 40 cosas buenas y una mala. ¿Recordáis este último con la espada, con el tema de Ron Wyatt y los ángeles, etcétera? Pues que hay muchos seguidores de estos soñadores, ¿no? Estos que dice que tienen revelaciones o sueños. Exacto, y luego eso que hace, convertir la gracia en libertinaje, que es lo que comentábamos, ¿no? Solo por esa sensación, por esos profetas extraños, falsos maestros, que escriben cosas, hay muchos ahora de tipo católico en internet, que la Virgen me ha dicho esto, Cristo me ha dicho esto, lo escriben y hay gente que ni lee, solo espera que al día siguiente venga una revelación nueva y la leen. Y la leen. Y eso es su ley, aunque niegue la Biblia, en muchos casos. Exactamente. O sea que yo creo que, y luego esto que nos lleva a entender otra cosa, el juicio. Fíjate, sin la ley no entendemos ni la gracia, ni el perdón, ni el pecado. No entendemos nada de la Biblia. Ni la misericordia, y entendemos la justicia con la ley. El juicio.
¿Y qué encontró Ron? Pues mira, Sodoma, Egipto, el El arca, todo todo. efectos de juicio. Es que sin la ley, lo único que vamos a entender, decir que es nuestra culpa supuestamente ya fue pagada y por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera porque cada vez que peque voy a ir a pedir perdón y ya está. Y así lo mismo, y todos los días eso. Lo único que entendemos es eso, que estamos libres de hacer lo que queramos en la vida. Pero no entendemos la Biblia. Y hay un día que la gracia va a terminar. Exacto. O sea que cuando Hay un- termines hay- y todavía estás en este plan de, bueno, peco, perdono, No, porque, y aparte que la mayor parte del mundo protestante cree en el rapto. ¿Y qué es esto? Tener una segunda oportunidad. Se acaba, viene Cristo y ya, y ahí tú puedes ya reflexionar. Haz lo que quieras ahorita, que ya en ese momento te va a tocar duro, pero vas a poder ser. y hay gente también cree que no vamos a estar aquí, o sea, no va a estar aquí Sí. nadie santo en las plagas. Sí, por eso es lo que estoy diciendo. Claro, te salvas, dices, joder, El rapto, que creen que vamos a ser raptados y que va a haber una segunda oportunidad aquí, pero aunque va a ser más difícil que los que fueron raptados, pero vas a tener. Entonces ahorita tienes tiempo. Haz tu vida, haz lo que quieras con ella y ya, suficiente. También dice Santiago que estos conocen por instinto. Mm. Lo que decíamos. Esa... Ese. Ah, no, dice, tío, yo me emociono y yo sé que debo Sí, hacer sí, esto esto. y pam. Conocen por instinto, no entra la mente en el juego. instinto carnal. Aparte que son soñadores y dice, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las Adulando. personas para sacar provecho. Si alguien nos dice Elena White, además que eso es satánico, si alguien nos dice, tío, eres el mejor. De verdad, macho. Sigue así. Puedo tener tus... bueno, tendrías que estar hablando... Pum. Satanás habla por su boca. Sí, 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 sí. Porque eso es para que tu ego crezca. claro. O sea que, fíjate... Para que te mires a ti. Qué sutil y cómo Santiago está definiendo a la nueva era. Totalmente. Aquí. Y si dice que solapadamente, la nueva era, ¿de dónde viene también? De los fariseos. Todo viene de ahí. Exacto. Bueno, para terminar, vamos a ver la cita del viernes que nos dice: ¿por qué debían los apóstoles enseñar el arrepentimiento hacia Dios? Porque el pecador está en dificultades con el Padre. El pecador ha transgredido la ley. Debe ver su pecado y arrepentirse. ¿Cuál es su siguiente tarea? Mira a Jesús, cuya sangre es lo único que puede limpiarlo de todo pecado. La fe en Cristo es necesaria porque no hay cualidad salvadora en la ley. La ley condena, pero no puede perdonar al transgresor. El pecador debe depender de los méritos de la sangre de Cristo. Que Él se tome de mi fortaleza, dice nuestro Salvador misericordioso, para que pueda hacer la paz conmigo, y Él hará paz conmigo. Nuestro Señor declaró que Él amará más a quien más ha perdonado, y que el pecador únicamente se sentirá que necesita el perdón si se ve como es, contaminado por el pecado, transgresor de la santa ley de Dios. El que tiene la más plena convicción de las sagradas demandas de la ley verá más claramente la enormidad de sus ofensas y se sentirá que se le ha perdonado mucho la función de la ley. O sea que también te lleva al perdón, al arrepentimiento y lo que más, yo personalmente, lo que sinceramente más me cuesta experimentar, y creo que es algo que hay mucha gente que siente, es el sentirse perdonado. Sí. Que eso es una falta de fe brutal, porque si tú estás diciendo cómo funciona la gracia y tal y cual, le pides perdón y no crees que te perdona, realmente no crees que te perdona, nos dice, tú crees que te perdona y vete sintiendo que estás perdonado. Por eso murió Cristo, ¿no? Claro, entonces, si nosotros pedimos perdón y nos levantamos de la oración y nos quedamos con aquella cosa, ay, no sé qué, Satanás seguimos sigue con, atacando. con la mala cara y con el no sé qué, debemos creer que somos perdonados. Por eso no vale solo el conocimiento, tampoco. Nos dice que, o sea, cuando oremos, que sintamos Como si que lo hemos hubiéramos recibido. debemos de actuar. Porque entonces no estamos haciendo válido el sacrificio de Cristo. ¿Murió para qué? Para perdonar ese La pecado. oración, ¿qué sustituye? Sustituye a ese sacrificio de los corderos también. También. Esa oración es ese incienso que sube en el santuario. Por lo tanto,
ese perdón diario que hacían ellos mañana y tarde con el sacrificio, nosotros lo debemos hacer con la oración. Y debemos creer que eso es el antitipo de aquel tipo y que sirve, que funciona. Si no, ¿cómo vivimos? No tiene sentido. ¿Cómo vivimos? Hoy leía a Elena White en su vida que ella mostraba siempre alegría en los momentos de enojo, en los momentos de situación dura. Evidentemente pasó otras situaciones y lloró como todo el mundo, pero que siempre intentaba vivir esos momentos y que le surgía pues paz y alegría, ¿no? Y menciona un momento que van a hacer un paseo por el no sé qué, por el Golden Gate, en barco, y hay unas olas brutales. Sí. Y ella dice que en esos momentos vio la belleza de las olas, el agua que le salpicaba la cara, ¿no? Y dice, la paz de Cristo, dice el resumen, la paz de Cristo. Dice, no pensó en ningún momento que aquel barco volcaría, ni que estarían todos ahí muertos y no sé qué. No, pensó, mira, la ola se une con el cielo. Vio la perfección, ¿no? No sé. Era positiva. ¿Cómo? Pero claro, eso viene de dentro. Eso tú no dices, no, voy a ser positivo. No. Esa es la autoayuda, ¿no? La autoayuda. La autoayuda o... No. Tú puedes hacerlo 1000 veces, pero si no lo vives de dentro, pues hacerlo 50.000 veces, acabarás haciendo igual. Sí, es lo mismo. Entonces, debemos de siempre tener en cuenta que la gracia, la ley, que toda la Biblia está unida por ese sacrificio en la cruz, que ese debe de ser nuestro, como dice aquí, si vemos la cruz, vemos el sacrificio, vemos el perdón, a quien se le ha perdonado mucho, ¿qué va a ser? Más agradecido. Entonces, si nosotros realmente estamos constantemente viendo lo que somos, pidiendo el perdón a Dios, y sintiendo que ese perdón es real, vamos a ser agradecidos, Señor, agradecidos con Él porque nos está perdonando a pesar de nuestra condición. Entonces, por eso dice, a quien se le ha perdonado más. Entendamos cuando exactamente. hablamos de sacrificio sustitutorio, la palabra sustitutorio. Sí, no somos ahí nosotros. En esa oración constantemente. Vamos a hacerlo válido, porque si no, no sirve. Sí, exactamente lo que se está haciendo en el cielo. Cuando viene Satanás, nos acusa ante el Padre, ante Dios, y dice, mira, tu hijo hace esto, hace esto, hace esto. ¿Quién se pone enfrente de nosotros? El sustituto. Y enseña que sus heridas, dice, no lo veas a él, veme a mí. Entonces Dios ve al Hijo, Dios ve a Cristo, al sacrificio que hizo, y para eso es suficiente. Entonces se perdona. ¿Pero por qué? Porque no es a nosotros que nos está viendo, sino que es a Cristo. Pero si no aceptamos ese sacrificio, si no aceptamos ese perdón, nada puede hacer. Están apuntadas nuestras obras en el libro. O sea que por la ley vemos el pecado. Y por el pecado, al reconocer el pecado, ¿qué miramos? A la cruz. Y reconocemos los méritos de la sangre de Cristo. O sea, otra vez, la ley nos lleva ¿a qué? A los méritos de la sangre. Cristo. Exacto. O sea, todo tiene ese punto de paso por la ley. Por lo tanto, si no cumplimos la ley, ¿qué hacemos? No amamos. Así de simple. El amor, si no hablan de la ley, no aman. No aman, exactamente, porque ¿cómo vas a amar a tu prójimo si le estás robando? Entonces, como la ley no existe, entonces le estás robando, le estás haciendo daño. Le robas con amor. O le estás mintiendo, o estás codiciando lo que tiene, o qué sé yo, todos los mandamientos ahí. Entonces, si tú dices que amas a tu amigo y le robas, le codicias lo que tiene, entonces no le estás amando, simplemente es un amor ficticio. Pero el rollo está en el tema del sábado. Yo creo que todo eso ellos dirán, no, pero si ya sé que no hay que comer y tal, y no hay también. que matar, no hay que tal, pero claro, cuando llegan al sábado, ese es el problema. Entonces, el sábado es la base, es la marca del pueblo de Dios. Eso es lo que es el eslabón que no terminan ellos de unir ahí con el sábado. Claro, por eso esa creencia en contra de la ley por el sábado. Por el sábado. Es por el sábado. Por un mandamiento se los cargan todos. Vimos que la llaga y el sábado estaban ligados. La llaga es la muestra de que Cristo es el Mesías. Lo vimos. Y el sábado es la señal de que el pueblo es el pueblo de Dios. Y es lo mismo.
Sábado Bueno. y ya. Entonces terminamos